Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Síganos y suscríbase a nuestra plataforma. Mire, cuando Haití se independizó en el 1801, 1800, entre ese periodo, sí, 1804, lo primero que hizo Francia fue aislar a Haití. Aislarlo, para que una república de esclavos libres y además negros que habían sido esclavizados por Francia, no dieran el mal ejemplo de ser libres. No, ese era un muy mal ejemplo. Entonces eso fue lo que hizo Francia, aislarlos, embargarlos, bloquearlos. Nadie podía negociar con Haití, prohibido negociar con Haití. Y desde luego, los demás países de Europa y, créalo usted, Estados Unidos se unieron a ese bloqueo contra Haití. A eso, porque se han opuesto siempre a la libertad, a la verdadera libertad y a la verdadera democracia. Se han opuesto siempre. Sí, si no es la democracia mía, no es ninguna. Si no es la libertad mía, no es ninguna. Es la que yo puedo decir así, está bien, tú eres libre. Pero eso, tú eres libre de esto, pero no de ahí para allá más nada. 25 años estuvo bloqueado, embargado Haití. Y ya usted sabe lo que eso significa para un país, para un pueblo. 25 años. Finalmente, cuando Francia decide, bueno, está bien, te voy a reconocer, pero oye, tú tienes que tomarle un préstamo. ¿A quién? Al Banco de Crédito francés. O sea, no le puede coger el préstamo a nadie, no, al Banco de Crédito francés le vas a tomar el crédito. ¿De cuánto? Oh, ya tú sabes. Lo suficiente como para que tú le pagues a todos los franceses que quieran que tú y que los indemnices, y que pagarle indemnizaciones porque tú decretaste tu libertad y nacionalizaste tu tierra, en fin, 25 años. Y Estados Unidos apoyó a Francia en eso. Y señor, eso viene a cuento a propósito del bloqueo, del embargo, del aislamiento contra Cuba. Haití soportó 25 años de aislamiento, de bloqueo en aquel momento. Cuba ha soportado 65 años de aislamiento, de bloqueo, de acoso, de expulsión de todos los centros financieros del mundo. Estados Unidos, que es el que manda en el Banco Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos manda en el Banco Mundial, Estados Unidos manda en el Fondo Monetario Internacional. Todos los que están ahí son empleados de Estados Unidos de alguna manera. Es decir, la capacidad, el poder de veto que tiene Estados Unidos es total. Porque además de esa manera es que está diseñada la ONU. De esa manera es que fue diseñada la ONU. De tal manera que no sirve para nada. La ONU está diseñada de tal manera que no sirve para nada. La ONU no puede impedir el genocidio en Gaza. La ONU no puede impedir el genocidio ni en Cuba, porque lo que hay en Cuba es un genocidio. También, lo que pasa es que es un genocidio muy planificado, muy largo. No se lleva a cabo con un bombardeo. Cuchillito de ¿Entiendes? Con palo. Cuchillito de palo. Sí, es con cuchillito de palo. Ahí, que te estoy atormentando. Ahora mismo, Estados Unidos acaba de ratificar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Oiga usted, a ver si puede haber más terrorismo que el que estamos mirando todos los días en la prensa. A ver si puede haber más terrorismo que eso que estamos mirando, no solo ahí en Gaza, ¿no? Ahí en Cuba.
Cuba no tiene acceso a financiamiento de ningún banco internacional. Cuba no tiene acceso a petróleo porque quien le aportaba el petróleo, que era Venezuela, está sancionada también. Está sancionada y su industria petrolera bloqueada por Estados Unidos, porque esas son las cosas que se callan. Que la industria petrolera en 5 años de embargo, en 5 años de bloqueo contra Venezuela, fue también diezmada, fue también prácticamente destruida. Sí, eso es así, para que usted lo entienda, porque además Venezuela, por más que quiera enviarle petróleo a Cuba, Venezuela no dispone de una flota de barcos para transportar petróleo. El transporte de petróleo lo tienen compañías privadas. Son las que hacen ese negocio. Y ese negocio, que es privado, no puede negociar ni con Venezuela ni con Cuba, porque entonces son sancionados. Las empresas dueñas de esos barcos son sancionadas, multadas con multas exorbitantes, incluso. Y el turismo, no puede haber turismo en Cuba, porque el turista que se arriesga a ir a Cuba es turista que se arriesga a que le pongan también en su pasaporte, en su historial, le pongan una observación. Ya usted estuvo ahí, usted es un problema. Y entonces usted se pregunta, y es para que nos preguntemos, ¿cómo es posible? Porque además Cuba tiene ahí una base militar norteamericana, en Guantánamo. Tiene una base ahí militar que es como tener un cáncer usted en el cuerpo, pero controlado. Controlado, no se desata, no pasa nada, pero está ahí. Y entonces hay gente aquí mismo, en nuestro país, dedicada en los medios de comunicación, a analizar el fracaso del experimento cubano. ¿Qué le parece? Analizar el fracaso cubano. No analizan los 65 años que ha soportado ese pueblo, los 65 años que ha soportado ese país. Eso no lo analizan. Bloqueado, expulsado de todos los mecanismos financieros del mundo. Nadie puede negociar con Cuba. Eso no lo analizan. Embargado. No, embargado. Y además de eso, usted se pregunta, bueno, por un país chiquito, que Cuba es un país chiquito, a 90 millas de los Estados Unidos, que está llevando a cabo lo que Cuba con todo el derecho ha denominado la Revolución Cubana, que ha declarado su derecho a la autodeterminación, a la independencia, a tomar un camino propio de desarrollo. ¿Cómo es posible que le moleste tanto eso a los Estados Unidos? A la potencia más poderosa del mundo, al poder más grande que hay sobre la tierra, el poder más grande que ha conocido la tierra, el planeta Tierra en toda su historia, no ha conocido un imperio como los Estados Unidos, no ha conocido un poder como ese. No, ni el imperio árabe, ni el imperio persa, ni el imperio romano, ni ningún imperio, ni el imperio inglés en su tiempo siquiera, porque a la diferencia es mucha, ni el imperio francés, ni el imperio español, que fue el más grande en su momento. El más grande fue el imperio español. Y no, la humanidad no ha conocido nada parecido a ese poder que, sin embargo, tiene tanto miedo, como decía Pedro Mir en su poema, tiene tanto miedo a ese pedacito de tierra que está ahí, que no le permite negociar con nadie, que no le permite
no le permite que desarrolle su propia iniciativa, su propio derecho a la libertad, a la independencia, porque la independencia nuestra es una dependencia condicionada. La independencia de todos los países del mundo, de América Latina sobre todo, es una independencia condicionada. Nosotros estamos condicionados a lo que nos dicte en la OEA los Estados Unidos. Esa es la realidad. Cuba ha decidido ser libre. ¿Y qué precio está pagando el pueblo cubano por su libertad, por su independencia, por su derecho a la soberanía? El precio que estaba y estuvo pagando Haití 25 años por decretar su independencia frente a Francia, que después sabemos cuál ha sido la historia de Haití, porque todo el mundo analiza la historia de una manera muy particular. Aquí los periodistas hablan de la democracia, lo importante que es la democracia y que Cuba no se desarrolla porque no hay democracia. No se desarrolla porque tiene 65 años. 65 años expulsado de todos los mecanismos de financiamiento, de negocio, de desarrollo del mundo. No existen ni siquiera las estadísticas. Ahora que está apareciendo Cuba en el Producto Interno Bruto, a veces lo ponen. A veces lo ponen, pero para decirlo mal que está. Decirlo mal que está. No para más. Cuba no patrocina el terrorismo. Todo el mundo lo sabe. Estados Unidos lo sabe. Y sabe quiénes patrocinan el terrorismo también. Pero esta es la realidad que está viviendo la humanidad, la de la hipocresía. Una hipocresía que, bueno, no hay manera con qué compararla. Diga usted. El pueblo cubano será reconocido a través de la eternidad misma como dotado, o por estar dotado, de una capacidad inmensa de resistencia y por el largo aliento de ese espíritu indómito del pueblo cubano. Todas las grandes jornadas épicas y revolucionarias y libertadoras realizadas por el pueblo cubano han sido largas. Son jornadas muy largas. Cuba llega al proceso de independencia apenas en el 1898, a propósito de la derrota de España por parte del Imperio norteamericano, que ya en esa etapa pues había decidido que América para los norteamericanos. Y entraba en su etapa más gloriosa, por así decirlo, la aplicación de la doctrina Monroe, que data de 1825 más o menos. Y los cubanos entonces, de alguna manera, habían librado ya para esa época en que los norteamericanos deciden sacar a España de sus colonias, de lo que habían sido sus colonias, y muy específicamente en el Caribe, el caso cubano y el caso boricua. Ya había librado más de prácticamente un siglo, 50, 70, 75 años, de lucha de ese pueblo por quitarse de encima el dominio colonial español y la presencia misma del esclavismo aún en el siglo XIX. Entonces, a Cuba habrá que reconocerle al pueblo cubano
habrá que reconocerle ese indómito espíritu de pueblo libre y de pueblo que es capaz de luchar aún en las peores condiciones para garantizar la soberanía que a Puerto Rico, bueno, pues les resultó prácticamente imposible. Y a los dominicanos, al pueblo dominicano por igual, prácticamente imposible. Aunque los norteamericanos decidieran en su momento que el pleito con el pueblo dominicano lo iban a echar de manera distinta, en un formato distinto. Y apelaron a lo que no hicieron, a no hacer todo lo que hicieron en Puerto Rico y a no hacer todo lo que hicieron en Cuba, por las razones que muy propias de sus necesidades geopolíticas y estratégicas. Lo que indica que la región nuestra, conocida como las Antillas mayores en particular, así como el resto del Caribe, de las naciones caribeñas, pues tenían desarrollos desiguales y tenían pueblos distintos también, con fortalezas y debilidades indistintas. A Cuba hay que no solo reconocerle eso y admirarle por lo que hemos dicho, sino hay que acompañarle en ese calvario, porque es ciertamente un calvario. Embargo, bloqueo, agresiones terroristas, porque eso es también algo importante a destacar. Se le mantiene en un listado que elaboran los norteamericanos, digamos el Comando Sur o digamos el Departamento de Estado, que deciden quién es terrorista y quién no es, y a partir de ahí, bueno, si usted está en ese listado, usted es un, como se dice esto, que lo sacan a usted del grupo, usted un paria, una nación paria, un Estado fallido, según algunos. Y bueno, habrá que reconocerle a los Estados Unidos también, en su relación con Cuba y con nuestros pueblos caribeños, oye, la maldad y la sevicia con que han actuado contra un pueblo dotado de las mayores calificaciones y calidades en todo el sentido de la palabra, como el pueblo cubano, con grandes aportes a la humanidad a través del tiempo, en todas las áreas del conocimiento, y de un espíritu tan combativo como solidario en cualquier escenario donde usted, ahí están, que usted imagine, ahí ha estado el pueblo y el gobierno y el Partido Comunista Cubano en defensa de los valores y de los intereses de los pueblos libres del mundo. Esperemos que estos puedan seguir resistiendo y puedan seguir aguantando ese acoso. Se trata de que ellos también estén dotados de potencialmente de las capacidades para reformatear ese proceso, para reformatear a partir de la juventud cubana lo que es lo que será el futuro de la nación. Porque ciertamente los gobiernos títeres de América Latina y del mundo han sido por igual inconsecuentes con el pueblo y son incapaces de denunciar, como bien ha dicho Ramón, denunciar lo que es un genocidio, lo que es una maldad concentrada para dañar a todo un pueblo y a toda una nación. Viva el pueblo cubano y vivan los pueblos solidarios del mundo con Cuba. Quédese ahí en Telesanto Domingo. Telesanto Domingo es análisis de la noticia. Telesanto Domingo es medio ambiente. En Telesanto Domingo somos
cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.